De estar con ustedes en este programa, Energía desde el Amor. Nuestro tema, pues, es diferentes caricias para diferentes personas. ¿Cuál es el enfoque? Lo que queremos hacer es combinar la parte de las emociones con la parte del pensamiento, de manera que tengamos una fórmula del amor que consista en energía más inteligencia. Vamos a ver, pues, o apoyarnos en el aspecto científico del amor. Y para ello nos apoyamos en Claude Steiner, uno de mis maestros favoritos, que nos dice que el amor es una fuerza para la acción colectiva en nombre de la libertad y el poder de las personas. Vamos a empezar con los fundamentos básicos. Eric Berne, el creador del análisis transaccional, identificó el hambre de estímulos como esa necesidad que tenemos los seres humanos del alimento psicológico. Así como necesitamos el alimento fisiológico, el aire, el sol, el agua, bueno, también para el alma, para el corazón, para la salud necesitamos el amor. Entonces hay varias experiencias e investigaciones que soportan este hecho. René Spitz observó en niños pequeños que la privación del contacto físico durante periodos largos tenía un efecto en el crecimiento y salud de los bebés y de las bebés. E incluso en algunos casos, si había una privación de estímulos, pues sobrevenía la muerte o esa pequeñita pues no crecía lo suficientemente saludable. Más recientemente, el doctor Gottman, que trabaja con parejas, encontró que al filmar a las terapias que él daba y observar esas filmaciones, aquellas parejas que tenían en sus diálogos 5 estímulos positivos por 1 negativo, superaban las crisis y las dificultades. Y quienes tenían mucho menos, digamos, un estímulo positivo por 3 negativos, pues él, digamos, preveía que no iban a salir adelante y que incluso iban a acabar en divorcio. Y también se ha observado en el ámbito organizacional que en los equipos de trabajo altamente efectivos o de alto desempeño, también los diálogos utilizan el reconocimiento en una proporción de 5 reconocimientos positivos frente a 1 negativo. Entonces, Verne define una caricia, es decir, un estímulo, como una unidad de reconocimiento. Entonces, la caricia viene siendo un estímulo intencional que se dirige de una persona a otra y reconoce la existencia de esta, ya sea en forma física, verbal, gestual o escrita. Existen varios criterios para clasificar las caricias o los estímulos. Uno, por la emoción o sensación que invitan a sentir. Tenemos caricias positivas que nos invitan a sentirnos bien, nos dan una sensación de bienestar, de autoestima, de valoración, de sentirnos reconocidos, queridos, amados, nos da confianza. Y las caricias negativas nos invitan a sentirnos mal. Pueden ser agresivas o de lástima y estas fomentan la desvalorización, fomentan el pensar que no somos buenos o que algo está mal en nosotros o que no somos queridos o que somos rechazados. Aunque parece contradictorio hablar de caricias negativas, desde el punto de vista de la definición de Eric Berne, no deja de ser un estímulo intencional y no deja de ser una unidad de reconocimiento, aunque sea negativo. Lo que sería peor, en todo caso, sería la ausencia completa de estímulos o de caricias, ni positivas ni negativas. Ahora, por los requerimientos o condiciones para dar o recibir las caricias, tenemos las incondicionales, las cuales se brindan o se aceptan por el mero hecho de que la persona existe y es, y las condicionales que se dan o reciben por comportamientos. Es decir, cuando alguien hace algo o dice algo o no hace algo o no lo dice.
Entonces tenemos caricias positivas incondicionales y condicionales y caricias negativas incondicionales y condicionales. Un ejemplo de caricias positivas incondicionales es abrazar a un bebé y besarlo, porque el bebé pues no hace nada, simplemente existe, simplemente es, ahí está, y pues nos da así como mucha ternura y queremos abrazarlo y besarlo. Un ejemplo de una caricia positiva condicional es decirle a un hijo, hiciste muy bien tu tarea, o comiste muy bien, o qué bueno que estás arreglando tus juguetes. Es decir, se le da por un comportamiento. Una caricia negativa incondicional, pues se le brinda a una persona simplemente por ser o existir. Son las más potentes de las negativas, así como las positivas incondicionales son las más potentes, pues también las negativas incondicionales son muy destructivas. Es, por ejemplo, cuando los padres comentan frente a sus hijos que desde que nació este niño nos ha ido muy mal. Entonces es una manera de rechazo, sin que el niño haga nada, simplemente porque existe. Y las negativas condicionales son, por ejemplo, en esta época decirle a alguien, oiga, quisiera ponerse su cubrebocas, por favor, o le pido que tome sana distancia, ¿no? Si estoy en una fila o en un mercado, sería una negativa condicional por el comportamiento de la persona. Aunque es negativa, pues se hace para corregir, y así se utilizan a veces en el trabajo o en la casa. No lleva insultos, no lleva ofensas, pero sí describe un comportamiento que queremos que se evite, o describe un comportamiento que queremos que se haga y que la persona no lo está haciendo. Por ejemplo, decirle a alguien, oye, no has arreglado tu cuarto, arregla tu cuarto. Es una caricia negativa condicional, pero busca fomentar hábitos. Entonces, las incondicionales y condicionales positivas y las condicionales negativas ayudan al crecimiento, al desarrollo y fomentan el bienestar. Y las negativas incondicionales pues son desvalorizantes, destructivas y afectan a la persona. Tienen un efecto, digamos, negativo porque invitan a sentirnos mal. Más allá de algo físico como un golpe, pues un regaño psicológico o una descalificación psicológica, pues es un impacto. Ahora, las agresivas se dividen, perdón, las negativas se dividen en agresivas, las que causan dolor, daño moral o físico, y las de lástima, que fomentan desvalimiento o disminuyen la autoestima. Cuando hablábamos de agresiva, pues dijimos un golpe o una crítica muy fuerte o una desvalorización. Las de lástima son como más sutiles, es decirle a alguien, ay, pobrecito de ti, estás muy cansado. Ay, pobrecita de usted, qué enfermita se ve. Entonces es como una manera de decirle a la persona, pues tú no tienes capacidad de salir adelante en tu vida o no eres una persona que valgas. Entonces son muy sutiles porque pareciera que le damos reconocimiento a la persona, pero la persona lo que está recibiendo es un reconocimiento negativo. Y por último, las caricias mixtas o falsas es una mezcla de positivas y negativas. Aquí hay un error, mezcla debe ser con Z. Esa es una caricia negativa condicional que me estoy dando. Y es cuando, por ejemplo, abrazamos a alguien y lo apretamos o lo lastimamos y le decimos, ay, te quiero mucho, y le pellizcamos el cachete. Entonces, pareciera que es una caricia positiva, pero al final la persona se queda con un sentimiento negativo. Igual ahí entra la adulación, que son pues caricias falsas o les llamamos de plástico porque no se dan con el corazón, no se dan realmente con una intención positiva. Y al final pues la persona se queda sintiéndose como confundida y pues francamente mal. Bueno, Claude Steiner hizo el trabajo científico sobre las caricias, aunque Verne desarrolló el concepto y lo fundamentó con otros estudios como el de René Spitz y otros. Claude Steiner pues hizo su doctorado y él señala que si son tan importantes las caricias,
sí es tan agradable recibir caricias positivas, físicas, gestuales, escritas, verbales. Él encuentra que en el intercambio social realmente no abundan. No sé ustedes en su experiencia cómo lo vivan, si en el trabajo consideran que hay un intercambio abundante, si en su medio social, en su familia. Hay familias donde sí hay permiso, decimos, de intercambiar muchos reconocimientos físicos, verbales, etcétera. Hay familias donde no es tanto así, y lo mismo hay trabajos donde sí se permite y hay trabajos donde no. Entonces, él sostiene que realmente existiera, pareciera que existiera en la sociedad una parte crítica, juzgadora, que inhibe y que influye para que no se intercambien libremente las caricias, que se limiten, vamos. Por eso le llama a este modelo economía. Cuando nosotros hablamos de economía, pues hablamos de la administración del hogar, de la empresa, de un país, de la nación. Entonces, cuando hablamos de economía de caricias, es un símil que utiliza Steiner para decirnos que a veces como que ahorramos dar o pedir o incluso recibir caricias. Entonces, cuando queremos romper esa economía y sustituirla por una abundancia de caricias, Steiner recomienda los pasos o etapas de la educación emocional. Aunque ahora está muy de moda la inteligencia emocional, él cuando escribió todo este modelo, pues todavía no se daba a conocer las investigaciones de los autores que desarrollaron el concepto de inteligencia emocional, ni siquiera los libros de Daniel Goleman, que hicieron una gran difusión y que se volvieron bestsellers. Entonces es un trabajo pionero entre Verne y Claude Steiner. Los 3 pasos son abrir el corazón. Abrir el corazón significa intercambiar caricias positivas, incondicionales y condicionales, dar, pedir, recibir, darse a uno mismo también, e incluso, en ciertos casos, rechazar caricias negativas que no deseamos o caricias que no son adecuadas, como veremos un poquito más adelante. El segundo paso se llama examinar el panorama emocional. Esto significa que aplicamos la empatía, la intuición y observamos qué impacto tenemos en los demás con nuestras conductas. ¿Qué pasa cuando damos una caricia positiva? ¿Qué pasa cuando intuimos que alguien está molesto y se lo preguntamos? ¿Qué sucede cuando en las relaciones interpersonales notamos que hay alguna situación que se está volviendo un conflicto o que ya es un conflicto y no sabemos cómo actuar o cómo decir las cosas sin crear mayores problemas? O en lugar de aclarar las cosas nos cerramos y aplicamos el silencio, la ley del hielo, o escalamos hasta las caricias negativas. Todo eso es examinar el panorama emocional en los ámbitos en los cuales nos movemos, familia, pareja, trabajo, sociedad en general. Y el paso 3 se llama asumir responsabilidades, es decir, como tenemos un impacto y los demás tienen un impacto en nosotros con las caricias, pues a veces lastimamos o herimos a las personas y hay que asumir la responsabilidad por ese daño que podemos causar y hay que aprender a disculparnos y aceptar también disculpas. O cuando la situación es muy grave, pues pedir perdón y saber cómo hacerlo de manera sincera y honesta. Entonces, estas son las 3 etapas para volvernos emocionalmente inteligentes o formarnos emocionalmente. Entonces, vamos a ver la etapa 1, que es abrir el corazón. Como ya lo mencioné, consiste en dar caricias, pedir caricias, aceptar y rechazar caricias y acariciarnos a nosotros mismos. Examinar el panorama emocional es declaraciones de acción-sentimiento, aceptar o saber cómo aceptar esas declaraciones de acción-sentimiento
expresar nuestras intuiciones y corroborar o verificar nuestras intuiciones. Y la etapa 3, asumir responsabilidades, es disculparse por los errores, saber aceptar disculpas, pedir perdón y dar o negar el perdón, o postergarlo hasta que nos sintamos preparados para aceptarlo. Entonces vamos a la etapa 1. Steiner habla que antes de dar caricias hay que pedirle permiso a la persona y respetar los límites y los sentimientos. A veces somos intrusivos y vamos y abrazamos a alguien y quizá esa persona no está acostumbrada, por la economía de caricias, a que se le abrace, a recibir contacto físico. Entonces primero hay que pedir permiso y decirle a la persona, oye, quiero decirte algo, o me permites darte un abrazo. Y entonces la persona puede ser que diga, a mí no me gusta que me abracen. Bueno, ¿te puedo decir algo? Sí, adelante. O sea, la persona nos está diciendo que en su vida creció sin ese contacto físico por X historia, pero puede escuchar algo positivo. Entonces hay que respetar límites y sentimientos. Inclusive en el trabajo hay personas que no les agrada que la saluden de beso. Obviamente ahora con la situación del COVID, pues esto se ha limitado bastante y pues únicamente podemos quizá saludarnos a distancia o con el codo, etcétera, etcétera. Entonces, pues más que nada ahora, pues hay que pedir más permiso todavía. Ser honestos, ¿qué significa esto? Que lo que vamos a decir salga del corazón, realmente tenga una intención y pues venga de nuestra autenticidad, que sea algo genuino. Y ser valientes y enfrentar el crítico interno. Ahorita vamos a ver qué significa el crítico interno, porque es una voz que nos dice, no digas esto, no recibas esto, no lo mereces, no pidas, tienes que ser una persona que te den sin que tú pidas. Y así son como creencias erróneas que fortalecen la economía de caricias y que nos impiden dar, recibir o intercambiar en general caricias. Entonces, la voz del crítico interno le llamamos un opresor interno. Obviamente esta voz la escuchamos primero afuera de figuras parentales, de familiares, de vecinos, de maestros, que nos dijeron, no te sientas mucho por lo que te dijeron, no te lo creas, o tú no eres importante, o ¿por qué andas pidiendo que te abracen? Pues ¿qué? ¿Estás loca o qué te pasa? Todas esas como críticas después se internalizan, se van al inconsciente y nos va limitando y obedecemos esa voz. Entonces, romper esa barrera y ser valientes y tomar los riesgos nos va a ayudar a romper la economía de caricias. No siempre tiene que ver con nuestros padres, pues pueden ser otras figuras, abuelos, tíos, hermanos mayores, como decíamos, maestros, figuras de autoridad a las cuales les dimos importancia por el prestigio que representaban o por la autoridad que nosotros les concedíamos. Y bueno, se integra por todas las experiencias negativas que vivimos, todos los rechazos y humillaciones que recibimos en la infancia, y pues que ya olvidamos, pero están ahí actuantes como arquetipos, como memorias, que tienen la experiencia completa, como que grabamos la experiencia completa con la voz, con el sentimiento, con la imagen, con el contexto. La experiencia completa, vamos, está ahí. Y se reproduce cuando tenemos un estímulo y queremos decirle a alguien que pues lo estimamos o que le amamos y nos frena algo. Esa es la voz del crítico interno. Ahora, una cosa es dar caricias, decirle a alguien que lo amamos o que lo queremos o que hizo un buen trabajo, y otra cosa es pedir caricias. Se ha encontrado que es todavía más arriesgado que dar. Y también a veces sucede que cuando nos dan caricias que no queremos, no nos atrevemos a pedir el tipo de caricias que queremos. Y por obediencia a ese crítico interno, no lo pedimos. En un curso me decía una señora cuando escuchaba esta exposición sobre las caricias,
Dice, ay, pues mi esposo nunca me ha dicho que le gusta cómo hago la comida. Y entonces le dije, bueno, ¿y se lo has pedido? Y me dijo, ay, no, si él me lo quiere dar, pues que me lo dé. Si no le nace, ¿por qué se lo voy a pedir? Entonces ahí estaba operando el crítico interno. Cuando le pedí que echara para atrás el cassette, en ese tiempo se usaban los cassettes, y que pusiera atención a qué se había dicho de manera, pues en fracciones de segundo, identificó el crítico interno, vino una tristeza porque se acordó de lo que veía en su familia, con su papá y su mamá, y pues descubrió ese crítico interno y pues a partir de ahí, con un ejercicio, empezó a fortalecer su capacidad para pedir lo que ella quería. Entonces, la época ha ido cambiando, pero muchas veces a la mujer se le dice que es bonita, que qué guapa, que bien se arregla, y a ella le gustaría quizá escuchar si es inteligente, si es competente, si es capaz, si es audaz, si puede hacer cosas que antes no hacía, y de eso no se le da ninguna caricia, entonces tampoco la pide. Entonces a veces necesitamos pedir qué tipo de caricias necesitamos, aunque nos den otras, a lo mejor pues no nos llaman mucho la atención o no son tan potentes. Entonces de ahí la importancia de saber pedir caricias. Entonces, ¿te gusta la comida que hice? ¿Te gusta cómo arreglé las cortinas o cómo quedó la casa ahora en Navidad? ¿Me puedes dar un abrazo? ¿Me quieres dar un masaje? Ese es pedir caricias. A veces, por ejemplo, los niños no saben exactamente cómo hacerlo, pero lo hacen cuando te dicen, mira, me saqué un 10. Entonces te están pidiendo que le digas, ah, qué bien, hijo, te felicito. Vamos a celebrar. Ahorita le llamo a tu mamá para que nos alcance. ¿Y qué te dijeron tus compañeros? Entonces intensificamos esa petición que recibió una caricia escrita con una calificación, que a lo mejor su maestra lo felicitó o sus compañeros le aplaudieron, y nosotros lo hacemos todavía más intenso extendiendo esa celebración. Entonces, bueno, esto es el segundo paso de abrir el corazón. El tercer paso es aceptar y rechazar caricias. Entonces, aquí es muy importante José Miguel, aceptar. Sí. perdón que te interrumpa. Ya logramos entrar a Facebook. Nada más para que las personas que nos están viendo, si pudieras repetir el paso 1, 2 y 3 para que enganchar a los que nos están viendo, por favor. A ver. Okay. Aquí. Gracias. Listo, pues buenas noches, bienvenidos quien ya se conectaron. Yo creo que Elena ya les explicó que hubo alguna situación ahí con la tecnología y bueno, estábamos grabando como el paso B, la alternativa. Entonces, para ustedes que están ingresando, pues vamos a dar rápidamente una introducción. Estamos hablando de la parte científica del amor, energía más inteligencia, y estamos explicando todo lo que tiene que ver con el poder de las caricias. Le llamamos caricia a un estímulo intencional dirigido de una persona a otra para reconocer su existencia. Y hay caricias físicas, hay caricias verbales, gestuales y escritas. Y puede haber caricias positivas y negativas. Entonces, bueno, se ha encontrado por investigaciones que en la sociedad hay una limitación al intercambio de caricias. Y esto es debido a creencias, prejuicios, experiencias pues que no fueron muy adecuadas o positivas, y entonces las personas como que van cerrando ese intercambio de caricias que son importantísimas. Quien creó este concepto, Eric Berne, creador del análisis transaccional, decía que si una persona no recibe suficientes caricias, pues su espina dorsal se seca, se enferma y se muere. Entonces, es importantísimo los estímulos, especialmente en la infancia, los estímulos físicos positivos.
Y ya en la vida adulta vamos requiriendo un poco menos de los físicos, pero requerimos de los psicológicos, es decir, del reconocimiento. Entonces estamos viendo las 3 etapas para la educación emocional para romper con esa economía o esa limitación de caricias. Y la etapa 1 consiste en abrir el corazón, es decir, abrirse al intercambio de caricias. Entonces el paso 1, dar caricias, tiene un paso previo, que es pedir permiso y respetar límites y sentimientos, ser honestos y genuinos con lo que vamos a decir o dar, y ser valientes frente al crítico interno, que es esa voz que nos impide arriesgarnos a dar, a recibir o a pedir caricias. Esa voz interna la grabamos del medio ambiente, de lo que nos dijeron figuras parentales, o vecinos, o maestros, o inclusive a veces sacerdotes, figuras que son muy importantes y que limitan el intercambio de caricias por prejuicios, por creencias erróneas. Y bueno, también se compone de la experiencia de rechazo y humillación que recibimos en la infancia. Entonces hay que poner atención a este crítico interno porque es una voz que a veces conscientemente no la percibimos, pero si le empezamos a poner atención, la vamos a identificar. La idea pues es desobedecerla, ¿verdad? No dejarnos arrastrar por ese crítico interno que nos limita y que nos dice de alguna manera que somos malos o que no estamos bien, que algo está mal en nosotros y no merecemos dar amor, ni recibirlo, ni mucho menos pedirlo. Entonces, una cosa es dar caricias, decirle a alguien te amo, te quiero, te quedó muy bien tu trabajo, qué bonito arreglaste la casa, me dejas darte un abrazo. Y otra cosa es pedir las caricias. Es un poco más arriesgado. ¿Y por qué pedir caricias? Porque si no me están dando caricias en el trabajo, ir y plantarme con el jefe y decirle, ¿le gustó mi trabajo? ¿O qué le parece esta venta que acabo de hacer? O que la esposa se le plante al marido y le diga, oye, ¿notaste algo diferente en mí? Me pinté el cabello, me arreglé las uñas, puse unas cortinas nuevas en la casa. Están pidiendo caricias. A veces nos da miedo hacer eso, o nos da miedo el rechazo, o que no seamos comprendidos. ¿Por qué? Porque el crítico interno nos está diciendo, no, ni te va a dar, ni te va a hacer caso. El jefe, ese nunca da ni los buenos días. Entonces, pedir caricias es un riesgo. A veces sí podemos recibir caricias, pero no las que queremos. Y entonces, a veces hay que pedir qué tipo de caricias necesitamos. A lo mejor nos dan muchas caricias verbales, pero no físicas. Queremos un abrazo y no nada más, pues, un regalo o un mensajito por WhatsApp. Queremos algo físico. Entonces, pedir caricias también es muy importante. Y estábamos aquí en el paso 3, aceptar y rechazar caricias. Entonces, muy importante, no tenemos que aceptar caricias que no deseamos. Y muy importante, aceptemos las que sí deseamos, porque las merecemos y porque está bien recibir caricias para nuestra salud y nuestro bienestar. También el crítico interno puede ser que nos diga que no lo merecemos o que nos diga, pues te está diciendo esto porque quién sabe qué te va a pedir después. Entonces son creencias falsas o supuestos falsos que ni siquiera sabemos si son ciertos y entonces podemos despreciar la caricia que se nos da. Entonces, aunque a veces digamos, oye, qué bonita está tu camisa, y la persona nos diga gracias, su gesto, su expresión nos está diciendo, ay, sí, gracias, como dicen, no me importa tu elogio. Entonces hay que aceptar lo que nos están diciendo y preguntarle a la persona, ¿escuchaste lo que te dije? ¿Quieres aceptarlo? Te lo dije con sinceridad. Entonces, esa es una manera de aprender también a pedirle a la persona que acepte nuestra caricia porque se la dijimos honestamente o genuinamente. Y nosotros mismos, cuando nos den una caricia que sí queremos y que notamos que es genuina, pues aceptarla. Ahora, ¿qué vamos a rechazar? Pues caricias falsas, que no son auténticas, que son adulaciones o que son caricias negativas,
que no debemos de aceptar de ninguna manera. Ahora, si es una caricia, como decíamos, negativa, condicional, adecuada, que nos está señalando un comportamiento que necesitamos cambiar, pues hay que aceptarlo. No recibirlo a nivel personal, sino de un comportamiento que tenemos que no es adecuado. Por ejemplo, poníamos el caso de que alguien va, no sé, en el metro y se acerca demasiado y alguien le dice, señor, por favor, ¿me podría dar un espacio? Recuerde la sana distancia. Entonces esa persona a lo mejor se siente mal y opta por enojarse y por reaccionar, pues no está aceptando una caricia negativa condicional que es adecuada y que le está señalando un comportamiento que debe de corregir por salud y por la situación de emergencia que se está viviendo. Pero igual puede ser en el hogar, que el hijo deja la toalla tirada en el baño y le decimos, hijo, recoge por favor la toalla. Es una caricia negativa, pero condicional, pero no es ofensiva, ni es agresiva, ni va contra la persona, sino está señalando un comportamiento. Pero si yo le digo a un colaborador, oye, qué tonto eres, se te olvidó traer tal cosa, y la persona me dice, en primer lugar, vámonos respetando, yo no soy tonto, acepto que no lo traje, pero no has preguntado por qué no lo traje. Se me descompuso mi equipo en la noche o no tuvimos luz y por eso no lo pude traer a tiempo. Entonces, rechazo la caricia negativa y acepto o me hago responsable de lo que a mí me corresponde. Entonces, muchas veces se dan caricias negativas con ofensas, queriendo corregir. Entonces, hay que rechazar eso. No hay que aceptar caricias negativas. ¿Cómo sería una caricia positiva, condicional, que alguien rechaza? Pues cuando a una persona se le dice, oye, qué bonita está tu camisa, ¿me la podrías regalar? Entonces sería, pues a mí me gusta mucho y pues me la quedo, lo siento, no te la puedo regalar. Entonces, acepto la caricia, pero rechazo el gancho o la doble intención. Entonces, hay que aprender a observar cuando una caricia es positiva para aceptarla y cuando es mixta o es negativa, pues rechazarla. Muy bien. Entonces aquí ya ponemos claramente rechazar caricias que no deseamos. Por ejemplo, hay quienes se pasan en los abrazos y en los besos. Entonces, cuando a alguien no le gusta que cierta persona se le acerque demasiado o le dé caricias ya de una intención sexual, pues rechazarlo, no estar soportando una situación de acoso. Entonces, negarse también de una manera apropiada, porque luego si se hace de manera agresiva, pues el otro tiene la excusa perfecta para a su vez acusar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Poner un límite de manera firme, pero adecuada, y dar una explicación de por qué no se desea ese tipo de caricias. En este caso pusimos un caso, digamos, de que alguien quiere abrazar o se quiere propasar. Pero también puede ser alguien que echa muchos piropos y a la persona no le agrada tanta, pues no sé, tanto piropo o tanta adulación. Entonces también hay que explicar. Y si es negativa abiertamente, pues también rechazarle y decirle a la persona, no me gusta que me hagas de ese tipo de bromas, o no me gusta que me ofendas de esa manera, no te lo voy a permitir. Entonces lo hacemos de una manera adecuada, firme, pero sin nosotros agredir. Eso le llamamos separar el trigo de la paja, separar las caricias deseadas de las no deseadas y las buenas de las que son nocivas. Y uno pues hay que hacerse la pregunta, ¿estoy rechazando esta caricia porque verdaderamente no es adecuada o lo hago porque internamente no tengo permiso de aceptar caricias? A lo mejor el asunto es mío, no es de la persona me está dando una caricia genuina, adecuada, y yo internamente pues estoy poniendo mis filtros con prejuicios o creencias erróneas. Entonces, bueno, aquí es la autorreflexión y aprender el primer paso que le llamamos abrir el corazón. Dar, pedir, recibir y rechazar caricias. La última parte de este paso es
de esta etapa, perdón, abrir el corazón, se llama acariciarnos a nosotros mismos. Entonces, eso significa incrementar la autoestima mediante el sano amor por uno mismo, que es valorarse, quererse a sí mismo, cuidarse, protegerse, saber cómo darnos caricias positivas y no permitir que nuestra crítica interna nos esté descalificando constantemente, porque esto funciona todo el tiempo, el cerebro está funcionando y a veces la mayoría de los pensamientos pues, pueden ser negativos, de crítica interna o de descalificación interna. Y aquí decimos fortalecer el nutricio, que es la voz interna positiva, de autoestima, de amor a nosotros mismos, de autovaloración, de autoconfianza, de autoaceptación, de seguridad en uno mismo, de apreciarnos por lo que somos y por lo que hacemos. Y cuando nos equivoquemos, aceptar que de eso se aprende, pero de ninguna manera somos tontos o torpes o sentirnos mal o sentirnos culpables y estarle dando vueltas y vueltas y vueltas todo el día a ese error. Entonces hay que parar esa voz interna, primero darnos cuenta, luego pararla y sustituirla por pensamientos positivos. Puedes equivocarte, eres humano, así se aprende, no te preocupes, aprende y diviértete, sigue adelante. Vales mucho, eres importante para mí, aprecio todo lo que haces para mantenerte saludable, protegerte. Entonces te puedes hablar bien a ti mismo, puedes identificar esos diálogos internos y cambiarlos por los nutricios positivos de caricias. También acariciarnos a nosotros mismos es cuando ocasionalmente hablas bien de ti frente a otras personas. También es importante, no quiere decir que vamos a jugar al yo-yo todo el día, pero sí de cuando en cuando, pues hablar bien de ti. Si tienes un logro, compartirlo. Si tienes un comentario de una experiencia positiva, pues compartirla. En eso hay muchos ejercicios, el ejercicio del espejo, donde te hablas a ti en el espejo en la mañana, o aceptas partes de ti misma, de ti mismo, o le mandas pensamientos positivos a tu cuerpo, a algún órgano, a alguna parte de ti que te está molestando, que te duele o que hay tensión o una parte que no está sana, le puedes enviar pensamientos positivos. En la mañana puedes decir a las neuronas, despiértense chicas, ya amaneció, bendigamos nuestro día, agradezcamos este día, alertas todas las partículas de mi ser, todos mis tejidos, mis átomos, mis células, mis órganos, mi cuerpo, mi mente, mi corazón, mi alma, todos. Buen día, los amo, nos amamos, nos queremos. Entonces son formas que cada quien puede encontrar de darse caricias a sí mismo, rompiendo la economía de caricias. Vamos a hablar un poquito de contratos en la pareja, en el trabajo, en la familia, con los hijos, con las amistades, con los socios. En primer lugar, hacemos un compromiso para ser honestos uno con el otro y darnos caricias positivas, genuinas, honestas. En segundo lugar, vamos a evitar juegos de rescate. No voy a hacer cosas más allá de lo que yo no quiera hacer. O no tienes que hacer cosas más allá de lo que tú no quieras hacer. Porque cuando hacemos más de lo que nos corresponde, luego nos resentimos. O si la persona no nos lo agradece, pues nos molestamos. Y las personas luego no saben, pues, ¿ahora qué le pasó? Y cuando viene la discusión decimos, es que yo hice y tú no me agradeciste. Y el otro dice, pues yo no te lo pedí. Bueno, estamos en un juego de rescate, en un conflicto donde hago más de lo que me corresponde o de lo que he acordado hacer. O la otra persona. Entonces, es un contrato para evitar entrar en caricias negativas y más bien darnos caricias positivas para no tener carencia de caricias y empezar a buscarlas de manera negativa. José Miguel, entonces, sí. Te voy a interrumpir aquí. Hay una pregunta en Facebook. Clau dice, bueno, dice Luis, pero me imagino que es José Miguel. ¿Qué se hace cuando hay alguna caricia y no te agrada?
lo manifiestas de buena manera, aún así la otra persona no lo respeta y como ya estableciste el límite, cuando sucede otra vez, respondes de mala manera. ¿Cómo se puede plantear para que funcione de manera efectiva? Bueno, aquí habría que ver el contexto de qué persona se trata y entonces cuando la persona esté tranquila, le explicamos y hacemos un contrato de honestidad. O sea, el otro día me molesté porque te pedí algo y tú insististe. Y bueno, pues la cosa se complicó, yo me sentí incómoda y pues quizá tú también. Entonces me gustaría evitar esto en el futuro. Y entonces hacemos un contrato honesto para establecer cuáles son los límites. De hecho, esto vamos a abundar más en la siguiente parte, que es precisamente eh, mm, reconociendo el panorama emocional. Entonces déjeme nada más ver aquí. Desmantelar la economía, bueno, superar las prohibiciones del padre crítico, ya lo dijimos. Las caricias deben ser auténticas, no exageradas, porque entonces se vuelven de plástico o falsas. Y se permite la poesía, es decir cosas bellas que salgan del corazón. Entonces, bueno, ya vimos pedir caricias, hay que arriesgarse, a veces será verbal o física, o de otra persona, con la condición previa de, ¿te puedo decir algo? ¿Te puedo pedir algo? Es decir, preparar a la persona. Ya vimos en aceptar, rechazar, superar las prohibiciones del crítico. Rechazamos las caricias positivas que a veces deseamos porque no las expresamos, o aceptamos las caricias negativas tóxicas, que son las mixtas o plásticas. O aceptamos caricias positivas que no queremos, que es parte de lo que está planteando la compañera. Entonces, vamos ahorita a ampliar más ese punto, esa pregunta. Gracias por tu pregunta. También hay que superar las prohibiciones del crítico en contra de darnos caricias positivas a nosotros mismos. Ya saben que van a decir, uy, eres muy soberbio, uy, te sientes Cristiano Ronaldo, no sé qué. Esas son críticas que vienen de afuera y que van a veces a estimular nuestro crítico interno. Entonces, evitemos hacerle caso al crítico interno. Más bien, hagámosle caso y fortalezcamos nuestro nutricio interno. Lo mereces, tú vales. Entonces, vamos a la etapa 2 y de aquí vamos a tomar la pregunta que nos hicieron amablemente, que es, ¿cómo interactuamos en el ambiente con otras personas? Vimos la primera parte, que es como para identificar e ir conociendo de qué se trata, abrir el corazón, y ahora vamos a la interacción, cuando ya estamos en un medio con una pareja, con un colaborador, con un familiar, con un hijo, con un socio, una socia, etc. Entonces, aquí utilizamos, como es interacción, el intercambio de información acerca de cómo las acciones de una persona nos han afectado en nuestros sentimientos y cómo mi comportamiento afecta los sentimientos de la otra persona. Y entonces utilizamos esta declaración de acción-sentimiento que dice, cuando tú, y describo la acción o conducta observable, yo siento y describo el sentimiento. Entonces, retomando el ejemplo, cuando tú no respetas los límites o cuando tú me dices algo que yo ya te pedí que no lo hicieras, yo me siento incómodo, o yo me siento molesto, o yo me siento triste porque pues no me valoras o no me haces caso. Es decir, damos una declaración concreta, no hacemos una teoría, no juzgamos a la otra persona, no elaboramos desde el Génesis hasta el Apocalipsis toda la historia de la relación, simplemente algo muy concreto. Cuando tú haces o no haces, o dices o no dices, específica la conducta, sin ponerle supuestos ni nada. Hay que ser como si fuéramos una cámara de video, describirle el comportamiento a la persona para que lo pueda identificar.
explicar y decirle lo que uno siente, es decir, cómo me impacta, cómo me afecta ese comportamiento. Entonces, cuando uno describe una acción y le agrega un juicio o una interpretación, entonces ya las cosas se empiezan a complicar. Esto es lo que no hay que hacer. Por ejemplo, cuando decimos, en lugar de, cuando tú me interrumpiste, yo me sentí que no te interesaba lo que te estaba diciendo, decimos, cuando tú fuiste tan grosero y me cortaste, ya estamos metiendo un juicio, ya estamos haciendo una valoración, y entonces, pues, eso no es una descripción de acción, sino ahí le estamos agregando ya un juicio. O cuando me humillaste al llegar tarde, pues ya estamos interpretando y ya le estamos poniendo ahí un reclamo. Cuando tú demostraste tu desacuerdo interrumpiéndome, son ejemplos de lo que no debemos de hacer. Hay que ser muy concretos y nada más poner, cuando tú me interrumpes, cuando te estoy contando algo, yo siento que no te interesa lo que te digo o me siento descalificado y nada más. No le pongo que me humillas y empiezo un drama y saco cosas del pasado, etcétera, etcétera. Ahí ya estamos haciendo una historia o un juicio. A veces se confunden sentimientos con pensamientos. Por ejemplo, tratamos de expresar un sentimiento, pero lo confundimos con un pensamiento. Por ejemplo, cuando interrumpiste la conversación, sentí que tú estabas enfadada. En lugar de decir, cuando interrumpiste la conversación, me sentí no tomado en cuenta. Pero estoy confundiendo sentimiento con pensamiento porque le digo, pensé casi que estabas enfadada. Entonces, ese no es un sentimiento, es una interpretación. El siguiente ejemplo, cuando interrumpiste la conversación, sentí que no tenías interés en lo que yo te estaba diciendo. Entonces, no voy a decir en el sentimiento una cosa pensamiento, voy a decir, me sentí triste, me sentí no tomado en cuenta, me sentí rechazado. Es decir, hablo de mi sentimiento, no interpreto lo que la otra persona sintió, pensó, o me imagino que estaba vivenciando, porque entonces ya es una interpretación, ya son supuestos y pueden ser erróneos y meten ruido en la interacción. Y queremos que la interacción sea muy simple, muy sencilla y muy concreta para no complicar las cosas. Ahora, el otro lado, la persona también necesita aprender, o cuando a mí me den una declaración de acción-sentimiento, pues yo aprender cómo responder a eso. Entonces, consiste en desarrollar la aceptación no defensiva de la información emocional que nos dan. Entonces, cuando me dicen, cuando tú me dices algo que yo ya te pedí que no me dijeras, me siento incómodo, entonces yo escucho eso y cómo respondo. Me doy cuenta de que cuando yo insisto en algo que ya me pediste que no hiciera, tú te sientes incómoda o te sientes molesta. Voy a evitar hacerlo. Así es como vamos a trabajar y eso es lo que se plantea en un contrato. En el contrato podemos decir, vamos a intercambiar declaraciones de acción-sentimiento. Previamente se le explica a la otra persona que es una declaración de acción-sentimiento, se practica y se deja el contrato establecido, de manera que practiquemos hasta que se vuelva parte de nuestros hábitos de comunicación para que tengamos interacciones más positivas que negativas. Entonces, bueno, se requiere, digamos, práctica, compromiso y pues la intención de mejorar una situación o una relación. Entonces, aceptar una declaración de acción-sentimiento significa que escucho y expreso, le respondo a la persona a lo que me dijo, muy concreto. Ahora me doy cuenta o entiendo que cuando yo hago esto, tú te sientes así. En lugar de decirle, por ejemplo, enojada o enojado, uy, qué rápido te enojas.
Más bien yo debería de haberme molestado porque lo que estabas diciendo no era importante. Entonces ahí ya nos metemos otra vez en la dinámica del conflicto, las descalificaciones y la comunicación tóxica. Entonces, aprender a dar una declaración y aprender a aceptar de acción-sentimiento. Muy bien. Una más de la interacción con el medio ambiente, del panorama emocional, es la percepción intuitiva. Como nosotros tenemos también al lado de la razón la intuición, y a veces la intuición es muy potente, es importante confrontarla con la realidad y hacerle caso a la intuición. Entonces, significa que percibimos de alguna manera lo que los demás están sintiendo y es importante verificarlo. Entonces, comprobamos si nuestra intuición acerca de la acción o intención de otros, pues es acertada y con esto se fortalece cada vez más esa pues capacidad que tenemos, que es valiosísima. Entonces, para descubrir cuáles son nuestras intuiciones y si son ciertas, pues hay que compararlas con la realidad. Evitemos descalificar la intuición porque de niños somos muy intuitivos, niñas y niños somos muy intuitivos, pero por género y por cultura como que al hombre se le va frenando para que sea más racional y la mujer se le permite ser más intuitiva, entonces a veces los hombres no usamos la intuición, que la podemos usar en muchas cosas, en muchísimas cosas. Aquí pues nos centramos en las relaciones interpersonales. Entonces, paso 8 del panorama emocional, pues es validar la intuición, la percepción empática o lo que se llama una fantasía paranoide, porque a veces puede ser una paranoia que tengo por ahí. Entonces, para verificar la intuición, decimos, oye, tengo una corazonada acerca de cómo te sientes, ¿te lo puedo decir? Y entonces la persona le pido permiso y me puede decir, pues, ¿cuál es? Pues siento que te enojaste por algo que yo hice o dije ayer o en la mañana. ¿Es así? Y entonces ya la persona pues nos corrobora si es errónea o es acertada nuestra intuición. Entonces, eh, aquí también es importante saber responder a lo que la persona nos pide. Oye, tengo la intuición de que estás molesta por algo. Y la otra persona decirnos, sí es cierto, sí me molesté y pues no te lo dije. Se me pasó decírtelo, pero qué bueno que ahora lo sacas. Sí, sí me molesté. Entonces verifico mi intuición y también la otra persona pues tiene la oportunidad de resolver algo y limpiar el ambiente o el panorama emocional. Entonces ese sería el último paso de la etapa 2. Vamos entonces ahora con la etapa 3. Voy a meter un poquito el acelerador, porque ya estamos en el tiempo. Entonces, como nosotros al interactuar con las personas, pues a veces damos caricias negativas, a veces somos ofensivos o a veces somos desconsiderados, pues hay que también asumir la responsabilidad y reparar el daño. Entonces, las conductas más comunes cuando damos caricias o intercambiamos caricias negativas son las de rescate, persecución o victimización. Entonces, rescatador es cuando yo hago algo que no quería hacer y después me resiento o te lo reclamo. Entonces, hice algo que no me correspondía o hice más de lo que me correspondía o me tocaba y ahora estoy resentido y estoy molesto y estoy metiendo conflicto en la relación. Entonces, asumir mi responsabilidad de que yo hice más de lo que me correspondía. Y por eso, pues ahora me resiento y es una pauta que se repite. Y luego ando culpando a la persona o le ando reclamando. Entonces, también tenemos las de persecución y víctima. Cuando perseguimos es cuando estamos dale y dale y dale con un defecto a las personas que hacen las cosas y en lugar de decirles lo bien que lo hicieron, le buscamos lo que no hicieron bien, o el error o el defecto. O estamos siempre señalando el error, el error, el error, y no damos caricias positivas sobre lo que se hace bien. O cuando me victimizo y inconscientemente cometo errores para que me venga el perseguidor a dar mi caricia negativa. Entonces, cuando yo busco el defecto,
Entonces yo le digo a la persona, cuando yo te busqué un error en algo que hiciste bien, te perseguí porque me molesté contigo y no correspondía. O no fue injusto. En lugar de decirte lo que hiciste bien, nomás te dije lo que hiciste mal. Debí decirte todo lo que hiciste bien y señalarte lo que no estuvo bien de una manera apropiada, lo que llamamos una caricia condicional negativa. Es decir, mira, esto estuvo muy bien, atendiste muy bien al cliente, le sonreíste, le tomaste su pedido, se lo entregaste, y si quieres llevar a un nivel mejor tu acción, al final agradécele que haya venido con nosotros. Nada más como para coronar tu acción que estuvo muy bien. Esa sería una manera de no perseguir o de describirle a la persona lo bien que hizo algo. Y el ejemplo de cuando uno se victimiza, es decir, cuando yo puse cara de sufrido y actué como víctima porque hice más de lo que me correspondía y yo esperaba que tú me ayudaras y que me echaras la mano y no lo hiciste, pues yo me victimicé y me puse ahí a sufrir y a hacer drama. Ya me di cuenta. Entonces, esos son los tipos de situaciones. ¿Qué estamos pidiendo en el caso de la víctima? Pues caricias de lástima, caricias negativas de lástima. O a veces caricias negativas agresivas, por cometo un error una y otra vez, pues me va a venir una caricia negativa. Como el ejemplo que nos compartió la compañera, que en la segunda vez que le insistió a esta persona, pues ya ella se molestó, pues ya le devolvió una caricia un poco agresiva, digámoslo así. Pero es que la otra persona estuvo estimulando para eso. Entonces aquí vemos muy bien esas dinámicas de persecución, víctima, rescate, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿cómo asumir la responsabilidad? Número uno, admitir que hemos cometido un error ante nosotros mismos. Admitir el error ante los demás. Sentir genuinamente y mostrar un arrepentimiento. Y finalmente, admitir que hay que hacer alguna reparación. Por lo menos empezar aceptándolo, reconociéndolo y pidiendo una disculpa. Entonces, cuando yo hice más de lo que me correspondía, estaba actuando como rescatador o salvador porque no quería yo hacerlo o porque hice más. Entonces, la próxima vez voy a hacer lo que me corresponde, no voy a hacer más de lo que me corresponde para no estar pidiendo que me consideren o que me ayuden y pues cuando no me ayudan me molesto. Entonces, ¿aceptas mi disculpa? O me disculpo y me comprometo a hacerlo mejor la próxima vez. ¿Está bien para ti? ¿Aceptas mi disculpa? Y hay que darle tiempo a la otra persona para que nos responda. No porque pide una disculpa, la otra persona está obligada a aceptarla. Una disculpa no está completa hasta que no es aceptada. Entonces, no solamente pedir disculpas por cubrir el expediente, como la persona que comete un error dice, ay, discúlpame, no le sale del corazón y al rato lo vuelve a cometer y dice, ay, pues discúlpame. Y ya una vez le dice uno, oye, pues nomás te disculpas, pero lo sigues haciendo. Entonces, hay que procurar disculparse con sinceridad y comprometerse a ya no volverlo a hacer, ni andar echando culpas a otros. Entonces, hay que enmendar la persecución y salirse del rol de víctima para ir disminuyendo este intercambio de caricias negativas e ir saldando la cuenta, digámoslo así, en una relación. Ahora, ¿qué pasa cuando te piden disculpas? Pues la respuesta emocional, pues es escuchar la disculpa, pensar en ella y ver si la queremos aceptar o no. Razones válidas para que una disculpa no funcione cuando no es sincera o no me parece tan sincera porque ya se ha repetido muchas veces. O que no diga con claridad pues cuál fue la falta que se cometió, no se está reconociendo el error. Quiere decir que al no reconocerse no hay un sincero arrepentimiento ni se ha admitido que se cometió ese error. Y por eso pues no es válida la disculpa. Bueno, cuando las cosas son más graves, no se arreglan con una disculpa, hay que pedir perdón porque el error fue importante y el daño puede ser bastante grave y duradero. Entonces hay que irse más profundamente hasta pedir un perdón. Entonces, bueno, por ejemplo, en las parejas a veces se cometen ofensas ya muy fuertes
o bueno, hay infidelidades, etcétera. Entonces ahí pues no es nada más, ay, discúlpame, ni la conocía bien. Pues no, ahí ya es más profundo, hay que tener un arrepentimiento sincero y la persona que va a escuchar ese perdón o esa petición de perdón, pues tiene que estar preparada para a veces decir que no, que en ese momento no quiere perdonar o que quiere ver un cambio en el comportamiento y más adelante podrá abrirse a quizá la posibilidad de perdonar. Muy bien. Entonces, ¿puede haber la negativa de un perdón? Sí. O podemos concederlo o posponerlo hasta que se haga una reparación del daño o a veces definitivamente negarlo. Claro, porque hay una razón válida y porque dentro de nosotros queremos prepararnos para más adelante abrirnos ese perdón. Por ejemplo, hay casos donde las parejas se separan, se divorcian, no hubo ya el perdón, pero la persona después de un tiempo, pues no puede estar viviendo con eso. Entonces, ni siquiera necesita buscar a la persona para decirle, sí, te perdono, sino ella misma o él mismo puede decir, me preparo, perdono, me libero de esto, libero a la otra persona, se terminó el resentimiento, la molestia, ya estamos separados, ya no tiene más caso, pero para no ir yo cargando esto por la vida y por los años, o por los hijos, o por mi salud, pues voy a trabajar ese perdón. Ni siquiera necesito buscar a la persona y decírselo. Yo puedo hacer ese perdón. Entonces, bueno, este es el último paso. Terminamos aquí, un poco, pues, corriéndole y pues nos pasamos del tiempo también porque empezamos 8:30. Les recomiendo el libro de Educación Emocional de Claude Steiner. Aquí vienen pues la teoría, el modelo, ejercicios. Está muy, muy interesante. Yo le dejé a Elena esta presentación, pero también le dejé el libro en PDF. Entonces, quienes estén interesados, bueno, está el video grabado también. Pues ha sido un placer, un honor que me hayan invitado. Les agradezco su paciencia, quienes esperaron a que finalmente entráramos. Y pues mucho éxito en sus vidas aplicando estas herramientas. El estudio científico del amor, corazón y pensamiento unidos y en balance. Muchas gracias. Muchas gracias, José Miguel. Muchas gracias, Klaus, SO. Ya no comentó nada. Espero que la pregunta, la respuesta a su pregunta haya sido cubierta. Jacqueline Tafoya dice, gracias, excelente ponencia. Pues les agradecemos a todos su paciencia y el que nos hayan esperado un poco más de lo normal. Siempre decimos que la tecnología no tiene palabra y bueno, pues hoy fue uno de esos días donde nos costó un poquito más de trabajo hacer la conexión con ustedes. La ponencia completa está grabada, se sube en YouTube en más o menos 48 horas. Sin embargo, cuando empezamos a transmitir, José Miguel nos hizo el favor de regresar y hacer un breve resumen. Entonces, pues esperemos que haya habido claridad. Me parece que es un gran tema del cual pues se tiene poca información. Hablamos de muchos temas, liderazgo, comunicación y muchas cosas, y este tema de caricias a mí me parece muy poderoso y es una información que usamos en todo momento cuando nos relacionamos. Aquí está Klaus SO, dice muchas gracias y sí fue respondida la pregunta. Abigail Gracias. González, gracias, Clau. Hola, Abigail Jackie. González, perdón, José Miguel, adelante. Nada más, hola, Jacqueline. Gracias. Gracias. Abigail González, hola, buenas noches, José Miguel, por tu excelente ponencia. Gracias, Abby. Saludos. Juan Carlos Martínez, gracias, excelente. Gracias. Muy amable. Pilar Lima, estoy interesada en el libro. Adelante, Pili. Ahí está disponible. Elena lo tiene ya.
Sí, les voy a poner aquí mi correo y las personas que gusten del libro, con todo gusto se los hacemos llegar. Ya nos los proporcionó José Miguel Samacobachin. Déjenme termino de escribir. Ahí está. Si me Gracias. mandan un correo, con todo gusto les hago llegar el material. Te termino de leer. Klaus S.O. dice: excelente ponencia, José Miguel. Gracias, Klaus. Muy amable. Pilar dice que se corta mi voz. Híjoles, pues. Es por la emoción. Así es. Sonia Gislena, que me dice: gracias desde Miami, gracias por tu mentalidad de abundancia. Muchas gracias. Saludos a Miami. Oh, qué padre. Pues, Rosa Bañaga dice: buenas noches. Adi Rosado, buenas noches. Marta Alicia dice: hola. Ángeles López dice: hola. Hola. María Elena Arzabe dice: gracias, José Miguel, valió la pena la espera. Ay, qué padre. Qué amable. Pues sí, la espera para José Miguel y la trasnochada, porque ya le estamos rompiendo la agenda de sus actividades. Les agradecemos mucho, mucho que nos hayan esperado, que nos hayan tenido paciencia. La verdad es que es un gran, gran tema. No se preocupen, la ponencia completa va a estar en YouTube, en el canal de Energía desde el Amor. Ahí estamos subiendo las ponencias alrededor de 48 horas. Porque no les digo que va a estar mañana, sería una gran mentira, pero en 48 horas seguro ya estamos al día. También les recuerdo que estamos por terminar este maravilloso programa. El 23 de diciembre terminamos con muchísimas sorpresas, sorpresas que ha participado cada uno de los ponentes que han estado aquí. Va a haber regalos, así es que no te pierdas, agéndalo, así como todas las noches. El 23 de diciembre cerramos con broche de oro. Y bueno, pues, José Miguel, ya es tarde, así es que pues yo te agradezco muchísimo la paciencia, que hayas tenido mucha paciencia con este tema de conectar la tecnología, que hoy se rehusó, no quería, pero lo logramos, ¿no? Este era un tema que tenía que estar en Energía desde el Amor. Y bueno, pues yo te agradezco muchísimo. A nombre de mi compañero Luis Lomelí, que hoy no se pudo conectar, los dos formamos Energía desde el Amor. Claro está, con los otros 38 ponentes que también forman parte de este maravilloso programa, que el único objetivo es acercarle herramientas al público en general, para que este año no te quedes atorado con todo lo malo que te pasó, porque también hubo muchas cosas buenas que te pasaron, y eso es lo que queremos, con lo cual cierres el año de manera objetiva, parado en lo positivo. Pues, José Miguel, no sé si quieras agregar alguna otra cosa. Pues excelente, Elena. Muchísimas gracias. Felicidades por este maravilloso esfuerzo, por esta iniciativa que está brindando tantísimas pues caricias, y pues tú también recibes muchas caricias porque las mereces por esta labor, y tu compañero y pues todos los ponentes. Un privilegio estar aquí, y a todo nuestro auditorio muchísimas gracias y muchas, muchas felicidades. Que la pasen muy bonito, bienestar y salud para todos. Gracias, hasta luego. José Miguel, ¿en dónde te pueden encontrar las personas que quieran más información de este tema, o las personas que quieran contactar directamente? ¿Cómo se llaman tus redes sociales? Pues ahorita tenemos la página en construcción, la estamos actualizando. En Facebook pueden buscar Aprendizaje Óptimo, ahí tenemos un muro para que nos dejen, que bueno, que vean artículos, que vean videos. Aprendizaje Óptimo en Facebook.
y pueden enviarme un correo a jmtafoyar, así jmtafoyar@gmail.com. Y si gustan, pues contacten a Elena, si me haces favor, cualquier Con contacto, todo pues gusto, me lo transfieres, tú tienes mis datos. con todo A ti gusto. te tienen más identificada ahí ahorita. Con Gracias. todo gusto, José Miguel, ya les dejé mi correo, pues muchísimas gracias y pues pasen bonita noche. Los saluda con gusto Elena Sánchez. Muy buenas noches. Gracias, José Miguel. Que descanses. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias. Hasta pronto. Bye. Nos vemos mañana a las 8. Bye bye. Bye.